Muy bien, siguiente tema, vamos a hablar de la bursitis olecraniana. Bursitis significa que hay una inflamación de la bursa de una articulación. En este caso es la bursa del olecranon, que vamos a ver ahorita que por su localización es muy común que por algún traumatismo en el codo esta se pueda inflamar. Pero vamos a verlo más a fondo. Recuerden que el codo es una articulación compleja. Son 3 articulaciones en el codo. Y esto hace que como parte del miembro superior esté diseñada y también esté expuesta a una amplia gama de fuerzas dinámicas al momento de hacer todo tipo de actividades. Tiene fuerzas que la estresan en valgo, en varo, en dirección anterior y posterior y en mecanismo rotacional. Entonces, si está todo esto pues, expuesto a mucho tipo de fuerza. Y aparte pasan un montón de tejidos por el codo. Tenemos todos los músculos epitrocleares, todos los músculos epicondilios, los músculos anteriores que son el tríceps braquial, perdón, posteriores que son el tríceps braquial, y los anteriores como el bíceps, el braquial anterior, entre otros. Entonces, lo bueno del codo es que si tú sabes explorarlo, te puedes orientar claramente hacia dónde va el problema. Por la ubicación y la calidad del dolor. Te van a decir en qué parte está del codo el dolor y tú vas a orientarte por qué patología puede ser. Recuerden que el codo tiene una capacidad única que puede girarse el brazo en pronación y supinación, que por ejemplo la pierna no la tiene, nada más la tiene el pie. Esos movimientos únicos de flexión, extensión, pronosupinación, junto con todas las fuerzas dinámicas que atraviesan al codo, lo predisponen a y sus estructuras a lesiones significativas, principalmente por movimientos repetitivos o traumáticos. Recuerden las epicondilitis, epitrocleitis, entre otros. Recuerden que son 3 articulaciones, la húmero-cubital, de aquí, parte del húmero aquí es la tróclea que tiene forma de polea invertida, este es el cúbito, donde tenemos la cavidad sigmoidea mayor con la apófisis coronoides, y aquí la cavidad sigmoidea mayor, que hace contacto con la tróclea del húmero. Luego tenemos la húmero radial con el cóndilo y la cúpula del radio y la cabeza del radio. Y la radio cubital proximal, donde la cabeza del radio gira sobre la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Entonces, el codo es una articulación tipo bisagra, principalmente aquí, tipo bisagra, que permite mover la extremidad distal y contribuye también a posicionar la mano para todo tipo de actividades de motricidad fina. De nada te sirve tener tu mano bien si no la puedes colocar donde tú necesitas, y para eso tenemos el codo. Y todos sus tejidos blandos del codo, tendones y ligamentos ayudan a estabilizar los 3 huesos que tenemos aquí. También recuerden que por aquí pasa el nervio cubital. ¿Sí? Por aquí pasa el nervio cubital y aquí se mete al canal epitrócleo olecraniano, formado entre la epitróclea y el olecranon, ¿sí? Pasa medial al olecranon y detrás del epicóndilo, y nos forma aquí el túnel cubital, lo que puede predisponer al dolor cuando se inflama la bursa. Aquí tenemos, por aquí estaría la bursa, que no está muy lejos del canal, que puede hacer que se inflame por continuidad y duela el nervio cubital. La bursa cambia después de la edad de los 7 años. Esta bursa olecraniana se va a poner en la parte posterior del codo, ¿sí? Y está cubierta por muy poco tejido blando, lo que hace que esté más superficial y que esté expuesta a todo tipo de traumatismos del codo, ¿sí? Recuerden que siempre ustedes se defienden con el codo, y que está antes del codo, siempre está la bursa. Esta bursa se extiende desde la inserción distal del tríceps
y de ahí llega hasta la región proximal del cúbito. Tiene una dimensión de 6 a 7 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho. Es una bursa grande, ¿sí? Normalmente no se siente, por más que se toque no se va a sentir porque no está inflamada. Cuando está inflamada es muy fácil de palparla. No se conoce la incidencia de esta enfermedad porque mucha se trata en casa o se deja pasar y no se tiene una incidencia adecuada de ella, pero sí es muy, muy común, sobre todo en hombres, los que se encuentran en edades laborales, entre 30 y 60 años de edad. La etiología, casi siempre, bueno, vamos a ver que hay dos tipos de bursitis, la séptica y la no séptica. La séptica significa que hay una infección y la presentación clínica es totalmente diferente respecto a la otra bursitis, la más común, que es la no séptica, donde nada más hay inflamación pero no hay infección. Aquí hay una cosa muy sencilla. Si hay una infección, va a haber inflamación, pero puede haber inflamación sin infección. Para que haya infección ocupa haber un bicho, una bacteria, y eso te va a causar la infección y la inflamación. Y en la pura inflamación, pues va a haber puras células inflamatorias, pero no va a haber infección. Ojo, ojo aquí. De todas maneras, una bursitis no infecciosa, solamente inflamatoria, puede predisponer a una infección. Entonces puede pasar que primero tengas una bursitis normal y luego se te haga una bursitis séptica. Pudiera pasar. Entonces, la más común es la no séptica, donde va a haber solamente una inflamación por una hemorragia en la bursa que suele ser vinculado a algún golpe que se dieron, lo que da lugar a que se liberen mediadores de la inflamación que van a provocar la inflamación de la bursa, ¿sí? Aquí tenemos la no séptica, son 2/3 partes, y la séptica una tercera parte, que no es poco, ¿eh? No es poco, y hay que tener cuidado siempre con la bursitis. Si la inflamación de la bursitis, de la bursa, no se trata de manera pronta y adecuada, esta inflamación va a dañar. No crean que un tejido inflamado nomás se desinflama y todo sigue como si nada. Un tejido inflamado, aunque se desinflame, puede quedar dañado con rigidez, con fibrosis, con disminución de la elasticidad, movilidad, con disminución de la circulación de su sangre, de la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les dice aquí, un proceso inflamatorio tratado de manera inadecuada te puede dar daños permanentes al epitelio de la bursa, lo que la hace que ya con cualquier cosita quede toda arisca y se inflame con cualquier golpecito o con cualquier sobreuso, ¿sí? Entonces, la bursitis séptica casi siempre, o sea, no te va a dar una infección por, obra y gracia del Espíritu Santo, ni siquiera porque estés en contacto con el bicho, porque la piel es impermeable, o sea, la epidermis es una zona impermeable que no deja que pasen las bacterias. Para que pase alguna bacteria tiene que haber aquí un daño que atraviese la piel y que le dé una puerta para que el bicho se pueda meter. Y de ahí migrar y poder llegar a la bursa, donde es como el paraíso para las bacterias, donde van a encontrar tejido, nutrición, bueno, van a encontrar oxígeno, nutrición y todo para poder crecer a lo loco, ¿sí? En la bursitis séptica, la que es por una infección, el 90% de los agentes, de los bichos culpables, son el estafilococo dorado, que es un problemón, y el estreptococo beta hemolítico. Casi todos van a tener un episodio previo de bursitis en el olecranon, dice aquí. Una tercera parte, es lo que les comentaba en su momento. Donde puede que hayas tenido primero una bursitis normal, sin infección, y ya luego te regrese y que hayas tenido una mala recuperación, que haya quedado dañada esa bursa, y esa bursa dañada se predispone a que cualquier bicho que le llegue por la sangre, así como que andaba paseándose por ahí, puede llegar ahí, colonizar y crecer. Y esto puede ser facilitado, les comentaba, por la fibrosis
y una distorsión de su arquitectura de la bursa posterior a la inflamación que no fue tratada correctamente por el médico o el fisioterapeuta o porque el paciente no fue a consulta o no fue a terapia. Y esto hace que se facilite una infección por esta bacteria. Entonces, la diferencia entre una bursitis séptica y no séptica, pues se va a basar en la que hay bicho. Y ese bicho te va a cambiar todo el panorama y la presentación del paciente y el tratamiento del paciente. El inicio de los síntomas pueden ser durante varias horas o varios días. El grado de inflamación puede extenderse como una tumoración incómoda o indolora. Más común en las no sépticas son incómodas e indoloras, pero en las sépticas es más común que sean dolorosas, que estén calientes, que haya celulitis y que el paciente tenga fiebre, ¿sí? Mayor de 37.8 grados centígrados. El diagnóstico, pues no puedes guiarse solamente por la clínica. Obviamente, cuando hay una infección, va a haber aumento de la temperatura importante, va a haber rubor, va a haber dolor, va a haber la fiebre, y eso te orienta mucho que es una bursitis séptica. Pero, aunque no la tengas, puede que se trate aunque no tengas tú nada de eso, puede que se trate de una artritis séptica. Entonces, es muy importante hacer una aspiración para ver si hay pus y mandarla esa aspiración que tú hagas, o bueno, que tu médico haga, mandarla a un laboratorio para ver que no haya bacterias o que haya solamente células inflamatorias. También se puede medir el nivel de glucosa. Cuando está muy baja la glucosa, puede ser porque la glucosa dentro del líquido dentro de la bursa te puede indicar que había datos de infección. El diagnóstico, pues miren, aquí una simple radiografía te va a orientar. Ven todo esto de aquí, es tejido blando inflamado, es la bursa, que se delimita bien facilito inclusive en la radiografía. Pero es importante tomar radiografía para ver que no haya lesiones óseas, que no haya una fractura asociada a esta bursitis, porque el tratamiento es distinto, ahora tienen que tratar las dos cosas. También se puede tomar un ultrasonido para ver el espacio sinovial, ver las articulaciones, tendones y ligamentos y las inserciones de los tendones y ligamentos. Dice aquí la clínica no es mandatoria, pero sí es orientativa, pero siempre hay que tener esto, papelito habla, hay que tener un cultivo de lo que aspiraron su médico para poder tratar al paciente de manera adecuada. Cuando es una artritis séptica va a haber fiebre, dolor, hiperemia, hipersensibilidad, lo que les comentaba. Y cuando es una artritis no séptica va a haber nada más una tumoración y no va a haber dolor. El ultrasonido aquí estamos viendo el tejido, ¿sí? Vean, este es solo el ecrano. Y esta es la bursa, ¿se fijan? Toda inflamada. Aquí está, una bursitis. El tratamiento de la no séptica es con antiinflamatorios. Si es un episodio agudo, en los primeros 3 días, ya saben, se puede poner crioterapia. En eso se puede hacer una infiltración. Se pica con una aguja, se saca el líquido, se cambia la jeringa y se pone un antiinflamatorio esteroideo. Y eso puede mejorar el pronóstico. Pero con todo y esto, 10% de esos casos se pueden cronificar. Esta lesión se puede cronificar, se puede hacer larga y dura hasta 6 meses o más. Y es muy importante la fisioterapia. Si es una bursitis séptica, que cuidado, ¿sí? Hay que dar antibióticos, hay que hacer un drenaje, un lavado y en ocasiones se ocupa hacer una incisión para limpiar todo. Y aquí no se puede hacer fisioterapia porque tenemos un procedimiento infeccioso. El tratamiento de la bursitis séptica. Les decía que siempre es con antibióticos. El paciente va a estar con medicamento unas 2 semanas, puede que un poco más. Pueden ser orales o inyectados, pero y si el paciente queda con mucha limitación, pues va a caer a terapia muchas veces. Si fue una séptica, no pongan calor, por favor. Aunque ya no tenga infección, no le den ninguna facilidad ni al médico que se los mandó, ni al paciente de decir, es que te pusieron calor
y no te debieron de haber puesto calor porque eso te revivió la infección. Ahí lo que pasó es que no la quitaron bien y si ustedes pusieron calor, pues revivió. Entonces no pongan calor, yo les recomiendo que lo traten con hidroterapia y hagan movilizaciones y estiramientos para que el paciente mejore poco a poco. Ni siquiera pongan corrientes, no se metan en problemas ahí. Ahora, si es una bursitis inflamatoria, una no séptica, pues, pueden seguir las reglas básicas de algún programa de tratamiento. Los primeros 3 días con crioterapia y ya después pueden agregar ultrasonido, láser, movilizaciones, fortalecimiento, hasta sus cintillas, hasta el taping si ustedes quieren. Pero yo les diría, siempre actúen con precaución, siempre apóyense de un médico para que se eviten problemas y siempre tengan una notita donde tengan el diagnóstico para que ustedes se puedan proteger. Muchas veces puede pasar que era una bursitis que pensaban que era no séptica y resultó ser séptica y ustedes pusieron calor o medios físicos y al rato les quieren echar la culpa. Entonces, ustedes pueden decir, no, papelito habla, yo aquí tengo que el diagnóstico que me dijeron que era una no séptica. Entonces, siempre cuídense y protéjanse. Ahora vamos a hablar de contracturas en flexión del codo o la clásica rigidez postraumática. ¿Qué es? Primero vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es una contractura? Primero, una contractura se refiere a algo que se contrae, que se achica o que se acorta o que se encoge. Entonces, una contractura es el resultado de una articulación rígida que puede provenir de 2 causas mayores. Una causa exterior y una interior a la articulación. En un caso, los músculos y ligamentos que están afuera de la articulación y que las tienen en su lugar y ayudan al movimiento, que se pueden acortar debido a la falta de uso. Usualmente, las contracturas afectan articulaciones importantes para todas las actividades de la vida diaria humana, como son las caderas, rodillas, tobillos, muñecas, codos, como es el caso de esta exposición, y los hombros. Entonces, las contracturas te pueden dar este compromiso de las actividades normales, como son problemas para vestirse, comer, transportarse, dormir dormir a gusto, o usar una silla de ruedas o cualquier tarea que requiera movimiento articular. Entonces, un problema de esto te puede disminuir la independencia de las personas, sobre todo si son personas cuya contractura se debe a alguna enfermedad más importante, por ejemplo, un evento vascular cerebral, una lesión medular, una parálisis cerebral. Una contractura puede hacer que un niño no se alimente aunque tenga la fuerza y la coordinación. Si no tiene la elasticidad adecuada, no se va a poder alimentar o no va a poder manejar su silla de ruedas. Entonces es muy importante trabajar las contracturas, no las vean como algo menor. Entonces, cualquier cosa que deje o por cualquier motivo que se deje de utilizar una articulación o que deje una articulación en una misma posición sin moverse por un tiempo largo, te puede hacer una contractura, ya sea por una enfermedad crónica, como un traumatismo craneoencefálico, una parálisis cerebral, un evento vascular cerebral, una lesión medular, un reposo prolongado en cama por una hospitalización, lo que ustedes quieran. O simplemente una fractura, lo más común, un yeso que se utilizó en el brazo o en la pierna, te va a dejar una contractura de las articulaciones que antes eran móviles y ahora han quedado inmóviles por la contractura. El reposo en cama es una receta común para enfermos o accidentados. Inclusive el tipo de pensamiento del mexicano siempre piensa que alguien enfermito debe estar en casa, que no se debe mover, que no debe hacer nada, cuando casi siempre es todo lo contrario lo que debería de pasar. Entonces, esta inactividad hace que los músculos se vuelvan débiles, que se acorten, se vuelvan duros y esto es un círculo vicioso que puede llegar a ser terrible para el paciente. Y obviamente entre más tiempo pase, más va a crecer este círculo vicioso, esta bola de nieve que te viene a aplastar. Y pues grábense esto, usar músculos contracturados va a doler y mucho. Hay algunas personas que
les duele tanto que prefieren dejar de doler, haciendo más grande su padecimiento y haciéndolo más difícil de manejar. Ya yéndonos específicamente al codo, tenemos que la mayoría de las actividades de la vida diaria humana requieren arcos de movilidad del codo, mínimos de 30 a 130 grados, 30 de extensión y 130 de flexión y de 100 grados de pronosupinación. 50 de pronación y 50 de supinación por lo menos, ¿sí? Para hacer todo sin ningún problema, toda madre. Cuando tienes un rango de movilidad menor de los 100 grados, o una contractura en flexión mayor de 30 grados, o sea que no puedas tú extender el codo y te llega a menos 30, menos 40 grados, te va a dar una limitación funcional del 80% para la realización de las actividades de la vida diaria, es mucho. Y es más incapacitante sobre todo la pérdida de la flexión y de la supinación. Recuerden que, por ejemplo, en la fractura de radio distal se afecta la supinación y el paciente pierde fuerza de tensión de la mano, pierde fuerza para abrir cerraduras, frascos, lo que ustedes quieran. Causas de contracturas en flexión del codo son muchísimas. Pueden ser anquilosis, que puede ser secundaria a una artritis reumatoide maltratada, o algún trauma, alguna fractura, donde el tratamiento no fue el adecuado o no hubo comunicación del trauma con el paciente y el paciente, el trauma del seguro le dijo, sí, lo veo en la consulta, y para la consulta pasaron 3 meses y nunca le quitó el yeso, ni le dijo que se moviera, qué sé yo. Entonces, pues cualquier periodo de movilización largo o cualquier inflamación de esa articulación, si no se mueve, si no recibe tratamiento, te va a dar una anquilosis seguramente, donde ya el codo está fijo en una posición por tanta fibrosis o formación de tejido óseo aquí, y disminución del espacio articular, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. También puede haber causas de contracturas o anquilosis congénitas, por ejemplo la artrogriposis o la luxación de las cabezas del radio de manera congénita. También puede ser por trastornos neurológicos como la parálisis cerebral infantil, el traumatismo craneoencefálico, o también puede ser por la dosificación heterotópica después de una fractura, o recuerden, movilizaciones pasivas de codo te puede dar dosificación heterotópica. Hay que tomar ahí indometacina y hacer solamente movilizaciones activas en fracturas de codo, o sea, de húmero distal o de radio o de cúbito proximal o de olecranon. O también pueden ser frecuentes contracturas del codo o anquilosis del codo por procesos de quemadura, por todo el proceso de una quemadura, de poner injertos, de cicatrices que se hacen retráctiles, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos ver que hay en la fisiopatología que puede haber causas intrínsecas que te pueden dar una contractura, como pueden ser fracturas y consolidaciones viciosas intraarticulares, incongruencia articular después de una fractura, cuerpos libres después de una fractura o trauma, adherencias intraarticulares después de un periodo de inmovilización prolongada, artropatías inflamatorias, como puede ser artritis reumatoide, lupus, entre otras, osteocondritis disecante, artritis postraumáticas. O sea, después de un golpe se te inflama la articulación por el proceso inflamatorio, o simplemente desgaste del codo u osteonecrosis por alguna fractura o algún infarto en esa zona, que es muy raro, pero pudiera pasar. Luego también podemos tener causas extrínsecas, como por ejemplo aquí ya entran las calcificaciones heterotópicas, las cicatrices tras quemaduras, la miositis osificante, que es rara, lo bueno, pero es horrible, fibrosis de adherencias capsulares, pinzamiento posoperatorio por material implantado, o sea, después de una fractura, el trauma pone sus tornillitos, su alambre y todo eso, y no se fijó que al mover el codo iba a pegar con otro hueso, con otro ligamento, con otro tendón, y te iba a limitar el movimiento, eso se le llama pinzamiento, o también una lesión de la porción posterior del ligamento colateral cubital, o también puede ser por simplemente miedo del paciente, que tenga un reflejo de protección del codo voluntario o involuntario. Esos collones, como su doctor es, que cualquier cosita ya no mueve.
Entonces, normalmente la rigidez postraumática del codo no es dolorosa. Si hay dolor, va a implicar una artrosis o una fibrosis o un pinzamiento o un atrapamiento del nervio o también inestabilidad. Aquí estamos viendo, pues miren, la cicatriz aquí. Hay que hacer una buena historia clínica de esto, donde hay que dejar bien claro cuánto tiempo tiene la contractura para ver si tiene entre más tiempo pues peor. Cómo se lesionó? ¿Fue una causa extrínseca o extrínseca? Hubo infección, hubo cirugías, hubo inmovilizaciones, ¿qué pasó? Sí, es muy importante ver ahí. ¿Cuántas cirugías se le hizo? Si fue una, dos, si se le pusieron injertos, si se infectó, qué sé yo. Si antes utilizaron alguna técnica de movilización o de movilización como fisioterapia, si utilizaron infiltraciones, si tuvo complicaciones de las intervenciones, si le han hecho aspiraciones para ver infecciones o inclusive el paciente que quiera hacer con ese codo, lo ocupa para trabajar o para su vida privada, para hacer algún tipo de deporte, lo que ustedes quieran. Todo eso es muy importante que su médico lo haga al momento de revisarlo. Y aunque ustedes no lo hagan por escrito, siempre es importante que conozcan esto. Entonces tiene que ser siempre un interrogatorio verbal para conocer al paciente y ver qué van a hacer con él, si su médico no le dice. Entonces, el diagnóstico, bueno, en el examen físico hay que ver la funcionalidad no solamente del codo, sino también del hombro, de la muñeca y de los dedos, inclusive de la cintura escapular. Es muy importante ver a la inspección todos los tejidos blandos, va a ver si hay cicatrices, coloraciones o atrofias del brazo o del hombro. Hay que ver obviamente el rango de movilidad, si tiene una flexión de menos de 90 grados o una extensión de menos 30 grados, te va a limitar mucho las actividades de la vida diaria, ¿sí? Inclusive dice aquí si presenta una flexión menor de 90 grados de flexión puede que la banda posterior del ligamento colateral cubital esté cortada y deba de metérsele un cuchillito para liberarla, para que así sea más rápida la rehabilitación y la recuperación. Hay que ver si hay dolor en la mitad del arco de movimiento porque eso te va a sugerir una patología intrínseca del codo, una fractura, un daño cartilaginoso o un daño ligamentario, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que explorar el nervio cubital. Si sospecha de lesión hay que hacer una electromiografía. También hay que descartar subluxación del nervio cubital, sobre todo después de fracturas, como el nervio cubital va por el canal epitrócleo craniano, si cambia la anatomía, puede que en vez de irse por aquí se vaya por acá y al luxarse es como una cuerda que se tensa y en el nervio eso va a causar muchísimo dolor. Y también debilidad, parestesias y todo lo que da una patología de nervio. Y ¿se acuerdan de este concepto? La sensación final o sensación terminal del movimiento. Si este es suave, es porque la limitación se da por tejido blando y si es dura la sensación final es por tejido óseo. Esto lo vimos en su clase de formas de valoración de articulaciones y posturas, ¿se acuerdan? En los estudios de imagen hay que pedir radiografías AP lateral y oblicuo de codos para ver si descartarse osificación heterotópica, ver si hubo fracturas, si ya pegó la fractura, si no ha pegado, todo eso. También se pueden pedir tomografía, sobre todo cuando van a operar y hacer una planeación de la cirugía, o para ver si hay alguna consolidación viciosa que se tenga que tengan que hacer algún otro plan ahí. El mejor estudio para evaluar ligamentos y tendones es la resonancia magnética, pero podemos ir a la farmacia similar y que le hagan un ultrasonido, que es lo mismo pero más barato. Y obviamente es de menor calidad que la resonancia, pero es más barata. El tratamiento no quirúrgico te incluye fisioterapia, antiinflamatorios, infiltraciones, pero sobre todo esto, en mayúsculas se los puse, movimiento y estiramiento temprano. Hay que convencer al paciente de hacer esto. Obviamente tienen que descartar que no haya infección y todo eso, pero esto va a ser lo que va a hacer, valga la redundancia, esto nos va a permitir que el paciente mejore. Ustedes como fisioterapeutas ahí tienen la magia.
Si se ganan al paciente, si el paciente les tiene confianza, si el paciente les coopera y hace todo, no solamente en la terapia, también en su casa, que es lo más importante, el paciente pues va a mejorar mucho, poquito, pero va a mejorar. Si no lo hace, definitivamente el paciente no va a mejorar. Entonces es muy importante que se ganen al paciente, que tengan la confianza profesional con el paciente, una buena relación fisioterapeuta-paciente para que puedan mejorar. También podemos utilizar férulas de recuperación de rango de movilidad, como pueden ser férulas dinámicas, que a veces no se toleran porque causan cocontracción y espasmo de los músculos antagonistas del codo, y eso hace que haya dolor. Se toleran mejor a veces las férulas estáticas ajustables. Y si ya el paciente tiene más de 6 meses y no mejoró, pues no le den, busquen un tratamiento quirúrgico si el paciente es candidato, si tiene la edad y todo para eso. Como primera opción está siempre la movilización bajo anestesia. Esto significa que al paciente lo van a dormir y el traumatólogo le va a agarrar el codo y se lo va a estirar a huevo, pero el paciente no va a sentir nada. Pero esto se cree que puede desgarrar la cápsula, y al desgarrar la cápsula va a haber un hematoma por el escape del líquido sinovial y va a favorecer mayor infección, y esta infección te va a dar, te va a dar inflamación, y esta inflamación va a dañar más los tejidos, va a hacer que haya más fibrosis, va a hacer que haya menos distensibilidad, va a hacer que haya una peor contractura y te va a salir el tiro por la culata. Hay que tener cuidado con esto. El tratamiento quirúrgico se indica en contracturas extrínsecas, cuando la superficie articular es congruente y está conservada la arquitectura interna. En contracturas intrínsecas, como por ejemplo en la artrosis, se puede utilizar. Sin embargo, los resultados son mucho menos predecibles si la superficie articular está ya alterada, porque el paciente ya de aquí ya tiene mal pronóstico de por sí. También se puede utilizar en pacientes quienes han fracasado los intentos de tratamiento no quirúrgico, o pacientes dispuestos a aceptar muchas terapias posoperatorias severas y duras para que no le vaya a salir el tiro por la culata. Y cuando hay osificación heterotópica, esto, si hay un hueso que esté estorbando, un hueso ya maduro, que ya se puede ver en la radiografía, se puede quitar si está estorbando la movilidad. Aquí hay algunos ejemplos de contracturas, como pueden ir mejorando con la terapia. Miren, aquí inició el paciente, esto tenía de flexión, esto tenía de extensión, miren, eran como menos 40, 50 grados de extensión. Se le puso su órtesis, se hizo su fisioterapia y miren, pues mejoró demasiado la paciente, tanto en extensión como en flexión. Contraindicaciones del tratamiento quirúrgico. Si hay una anquilosis por una patología intraarticular, que no haya una buena superficie articular, pues no va a haber mucha mejoría. Si hay una patología del codo de causa neurológica, por ejemplo una hernia de disco, pues no tienes que operar el codo, tienes que operar el disco a nivel de la columna. Un codo de Charcot, que es por una infección, si no hay un buen recubrimiento cutáneo de la piel del codo, porque eso va a hacer que no pueda cerrar la herida y eso va a ser contraproducente al paciente. Entonces primero tienes que manejar la piel, poner injertos o lo que tú veas, o bueno, lo que tu médico cirujano vea. O también en artrosis postraumática, y obviamente una liberación quirúrgica casi siempre no está indicada en contracturas leves de menos de 40 grados. Complicaciones de la cirugía. Puede haber osificación heterotópica postoperatoria. Aquí hay que dar indometacina o radioterapia a baja dosis. Si hay puede haber compromiso neurovascular, donde el nervio cubital es el que más la lleva de perder. O puede haber neuropraxia del cubital, el daño al nervio cubital, tras aumentos agudos del ángulo de flexión, cuando antes de la operación estaba limitado de 90 a 100 grados. Entonces se recomienda aumentar de 10 grados de flexión por semana, para no lesionar el nervio cubital al flexionar demasiado el codo cuando antes estaba limitado. También puede haber seromas, que es una complicación de la cicatriz, que te va a dar mucha exudación,
que puede haber, inclusive después de la cirugía pueden recidivar las contracturas o podemos tener problemas de la cicatrización de las heridas del tratamiento quirúrgico. Como sea, lo más importante, y grábense bien esto, después de una cirugía es mover lo más pronto que puedas. Si le ponen o le quitan férula te va a valer más, lo importante es mover lo más pronto que se pueda. Es importante que tengas una buena comunicación con tu traumatólogo o quien le haya hecho la liberación. El tratamiento pues es totalmente individualizado según la causa, la edad del paciente, el apego al paciente, el tratamiento que haya llevado antes, el apego que el paciente tenga al manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que siempre se apoyen de un médico aquí.